Muy buenos días, tardes, noches o a cuando a usted se le antoje ver este diálogo, su diálogo de mente. Recordarles que este espacio es un lugar donde hablamos de temas de salud mental, basándonos en evidencia, tratando de estructurar, desarrollando el pensamiento crítico y como siempre, como es alguien importante en esta casa, nos encontramos con la licenciada Isabel Díaz Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hola, pues muy contenta como siempre. Bueno, no, algunas veces he estado algo inquieta con algunas cosas por ahí que tratamos y que tratamos de darle un enfoque más adecuado, pero hoy estoy muy contenta pues ayer el evento que tuvimos de inicio de lo que es este nuevo proyecto que es RPS, la Red de Prevención del Suicidio, y que pues fue un muy buen inicio. Tuvimos el respaldo de grandes amigos comprometidos también con este tema, así es que pues creo que fue algo muy bueno lo que sucedió ayer. Ayer 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Fue magnífico, fueron 4 horas maratónicas adicional de Carlos Leonardo Montoya Flores en Facebook. Pronto la disertación, producto al 10 de septiembre y la publicación del manifiesto, estará también en YouTube. Espero que esté en el canal de Red de Prevención del Suicidio de YouTube, que tiene solo 10 suscriptores, que espero que vaya aumentando con el tiempo. Solamente hay un video, vamos a empezar a subir material allí porque oficialmente arrancamos con esas actividades de la Red de Prevención del Suicidio. Y igual también va a estar compartido en mi canal, en este Psicoeducando con Carlos Montoya. Adicional, en la página de Terapio está publicado el manifiesto de manera oficial que se hizo el día de ayer, como a las 5 de la tarde creo que se publicó. Bueno, no sé qué más noticias dar, a pesar de que, pues no es que nos sintamos felices porque logramos iniciar, yo creo que más bien todo lo contrario, nos sentimos más bien angustiados por no darnos abasto, por no poder hacer más, porque esto es un fenómeno desafiante donde la estadística nos indica que cada 40 segundos muere una persona por suicidio y casualmente la estadística más aterrador es que cada 11 minutos muere un niño, adolescente, por causas de suicidio y que es la cuarta causa no natural de la muerte infantil. Entonces, tenemos que empezar a trabajar y específicamente a instaurar una concepción en torno a la salud mental, que la gente cree que prevenir el suicidio es hablar de suicidio. No, prevenir el suicidio es estructurar un montón de cosas y por eso es tan importante hablar hoy de lo que es el suicidio infantil, porque casualmente el suicidio infantil, la fenomenología, los factores estructurales contingentes, los contextos, son casualmente las estructuras o el caldo de cultivo de una cantidad de fenómenos asociados a la salud mental, pero específicamente en el suicidio adulto también. Entonces, no sé, Isa, ¿cómo empezamos hoy acá? Cuéntame. Pues, bueno, justo ahorita este rato que teníamos antes de empezar a grabar, estabas viendo lo de buscar las estadísticas de suicidio infantil. Yo te comentaba por ahí en lo que había escrito, no había encontrado tampoco números y los números que llega a ver pues no corresponden a una realidad porque no se considera que, o sea, para las personas es difícil concebir que un niño tenga una ideación suicida o que se llegue a suicidar y se llega a considerar pues como un accidente, como alguna situación desafortunada y son números que no entran dentro de la estadística. Entonces, al no existir una estadística formal como tal, nos habla de lo importante que es poner De los lo ojos ahí, negligente ¿no? que La muchas mirada. veces también hemos sido, ¿no? Esa Así es. negligencia o ignorancia
o falta de interés porque pareciera que no importa que alguien se suicide hasta que alguien que amamos se suicida, ¿no? Una de las cosas que sí logré encontrar, y me costó muchísimo, fue una publicación oficial de la UNICEF que indica que 46.000 niños o adolescentes menores de 18 años han muerto cada año. Y eso es de ahí donde sale la cifra de que cada 11 minutos muere un niño o un adolescente por causa del suicidio. También tenemos que manifestar que las cifras a nivel regional pues van modificándose, hay unos factores contextuales importantes, que es bastante interesante. Yo creo que más adelante vamos a ir profundizando este tema, pero siento que a la gente le cuesta creer que los niños mueren y que pueden morir, pero así, por ejemplo, cuando se habla, lo poco que tengo en conocimiento de psicología, que pues que es muy difícil en el sentido por los costos que uno tiene para acceder a los diplomados, por realmente la calidad de estos diplomados o la frecuencia con que surgen estos diplomados, específicamente los que son de calidad pública, donde uno puede participar. eh, una de las causas del manejo del cáncer infantil es que no se prevén como contingencia en los niños. O sea, no, incluso muchos hospitales, muchos oncólogos que no son pediatras, tienen que atender a los niños porque no hay la suficiente especificidad, porque no se consideran que los niños son vulnerables a estas situaciones. Y pongo la oncología, el cáncer, como algo que evidencia mucho más porque como hay este sesgo instaurado de que lo psicológico es imaginario, la gente creo que se le hace mucho más fácil entender de que como les da cáncer a los niños, pues también empiezan a haber fenómenos de salud mental, pero aquí es donde empiezan las responsabilidades sociales a doler, a generar ardor, porque casualmente una de las yo, pues, los que no me conocen, estuve investigando para poder escribir un artículo que se hizo a modo de manifiesto, y casualmente ya tengo la primera crítica a ese manifiesto, y es que o sea, de manera inadvertida, no profundicé en el suicidio infantil. Y lo logré identificar gracias y lastimosamente a que hubo dos casos de suicidio a finales del mes pasado, en agosto, y casualmente fui a una reunión política de las entidades responsables de la educación en mi departamento, acá en Colombia, y se hizo voz o dio voz a este fenómeno un vocero, y el vocero casualmente lo que salió de su boca fue una chorrada de materia fecal, porque era una persona que no entiende ni siquiera el fenómeno del suicidio, que simplemente les dijo a los niños que estaban allí presentes de que la vida era muy bonita, que hay que vivirla, y cayó en el sesgo anecdótico de que él sobrevivió a ser huérfano y que si él pudo, todos pueden, ¿no? Y creo que de ahí es casualmente el discurso lamentable de muchos políticos que se ponen la camiseta amarilla en septiembre para poder hacer público esta situación, y que también tenemos que entender de que esta mierda del mes amarillo surge gracias al uso público de una imagen de un chico que se suicida casualmente en septiembre, y gracias a que lo hizo en un Mustang amarillo, pues le dio como un realce, y como esto pasó en un país de primer mundo, aparentemente, se le dio la visibilidad, y casualmente a lo que es Mike M, eh, como que la sociedad dijo, ¿saben qué? Ahora sí es un problema. O sea, yo no quiero, y con el amor que tengo a lo que representa la imagen de una víctima de suicidio como la de Mike M, pero el hecho de que fuera un chico blanco de Estados Unidos da mucha rabia entender de que se haya usado esa imagen, que ahí sí empieza a tener relevancia. Qué bueno que empezó a tenerla, afortunadamente mejor tarde que nunca, pero también tenemos que dejar claro que los contextos son aterradores. Y yo soy de este tipo de personas que constantemente es ácida y que está buscando siempre la paja, ¿no? En el ojo del otro, porque pues es mi naturaleza, ¿no? Así me he construido desde la crítica, pero creo que también es importante entender de que no todos tienen un Mustang y para matarse adentro de él, que los tipos de suicidio son demasiado vastos y no son tan románticos ni tan hollywoodenses
como lo que pasó con Mayhem. Hay otras realidades que en el suicidio infantil, porque casualmente Mayhem, en el momento en que se suicida, que creo, si no mal recuerdo, fue en los 90, este chico lo hizo a los 17 años de edad, era un niño. Entonces, no sé, ahí lastimosamente todo lo que hay en torno a Mike M es una mitificación. O sea, ya él dejó de ser él y empezó a ser un símbolo afortunado para esta lucha contra el suicidio, pero lastimosamente las historias detrás del suicidio no son así. Lastimosamente la psicología forense revela datos perturbadores a través de la investigación y entre eso las estructuras bases de la fenomenología del suicidio infantil está reforzada y está sujeta y está construida sobre la negligencia filial y la negligencia social. No sé, Isa, aquí que... Pues fíjate que yo creo que parte de esto es esas creencias o esa cultura que se tiene de que cuando, o sea, se toma en cuenta el suicidio, la gente lo piensa como personas ya adultas o adultas mayores que pueden tomar esas determinaciones, pero en un niño no se piensa. Tanto como se tenía la idea, por ejemplo, de que las personas van a morir solo ya de edad, ya grandes, y que un niño no se va a morir. Pero hoy en día, pues es una realidad y el tener ese pensamiento, pues nos hace eh, pensar que en ellos no va a pasar, o que como un niño, y es que el detalle es este adultocentrismo que tú tanto divulgas, tanto mencionas, de que el niño no tiene preocupaciones, el niño no puede vivir angustias, el niño no puede tener tristeza o tener miedo, o sea, como que si ser niño fuera sinónimo de ser feliz o si ser niño fuera sinónimo de estar siempre alegre. Entonces, simplemente al niño le decimos, no llores porque te ves feo. Y entonces el niño ya no llora. Entonces el niño tiene que estar feliz para poder estar bonito. Y es una situación a la que los adultos los vamos forzando. Entonces, ¿a qué hora nos vamos a dar cuenta de que ellos también tienen angustias, también tienen preocupaciones, también están viviendo estas situaciones que no saben cómo afrontar porque no tienen las habilidades aún para hacerlo? Y si su red familiar o sus padres, las personas cercanas, no le están dando no son esa red de apoyo sana, si son una red de apoyo sana, va a tener una contención, van a poder tener un afrontamiento más adecuado, pero cuando esa red es la misma que lo violenta, es la misma que lo agrede, es la misma que tiene negligencia, pues ahí, ¿a dónde queremos que el niño voltee? ¿Y cómo no va a sentir angustia? ¿Cómo no se va a sentir con miedo, incluso con terror o hasta con pánico de que quien debe de protegerlo es muchas veces quien lo está violentando? Entonces, en esta forma que por lo regular la sociedad concibe la idea del niño de que debe de estar siempre feliz, de que un niño no tiene preocupaciones, simplemente al niño se le dice, cuando saca una mala nota en la escuela, ¿qué le dice el padre? Es tu única obligación, es a lo único a lo que tú te dedicas, así como tú no tienes preocupaciones, todas las preocupaciones las cargo yo. Entonces, desde ahí no estamos dándole esa visibilidad a esas emociones que puedes y a esas situaciones que puede estar viviendo que son delicadas, entonces, ¿cómo le vamos a ayudar a afrontarlas? Es complicado y por eso muchas veces no pensamos en que un niño pueda tener la idea de suicidarse, de quitarse la vida. Hay algo bastante interesante y ya tú pues acariciaste una estructura fenomenológica del suicidio infantil. Hay algo que pasa mucho, uno de los temas que me encanta tocar porque soy un tipo conflictivo, me gusta meterme en camisas de once varas,
y yo he tomado, ahorita tengo tres frentes importantes en el cual estoy investigando y luchando para generar concepciones profundas, específicamente de profesionales de la salud mental y personas que tienen voz dentro de las comunidades, dentro del colectivo. Uno es el uso de sustancias psicoactivas, el uso de alcohol y drogas lícitas e ilícitas y los problemas que están asociados a ella, específicamente las conductas antisociales, dejar claro ese fenómeno, ampliar la visión de ellos, sobre todo derogar esa concepción drogocentrista que se tiene de la adicción, haciendo ver que las drogas son el problema. La segunda cosa es el abuso sexual, específicamente planteando una visión amoral donde no hay que juzgar ni a víctima ni victimario, porque eso no resuelve. Y Isa ha tenido la fortuna de verlo 2 veces o 3 veces, como afortunadamente ya lo he visto virtualmente. Yo he tenido la dicha de vivirlo en carne viva frente a un público a punto de sacar sus tridentes y sus antorchas para quemarme vivo, porque vivimos en una sociedad a la cual está prohibido culpar y hay que buscar culpables para quemar. Es decir, cuando es responsabilidad de todos, es mejor hacer silencio y no decir absolutamente nada que haga sentir herida a la sociedad adulta, pobrecita, porque todos son víctimas y tenemos que justificarlo, pero cuando se trata de señalar a alguien que tiene una construcción epistemológica por lo cual suceden las cosas, pues hay que quemarlo porque es mejor tener un chivo expiatorio, ¿no? ¿Qué pasa casualmente en la forma en que el discurso del suicidio infantil se debe de hacer? Es que se tiene que empezar va a sonar muy grosero y muy grotesco, pero casualmente es este el canal donde yo puedo hablar con todo mi lenguaje castizo, pero es tirar mierda al ventilador. O sea, en este momento es cuando tú dices, mira, las principales causas del suicidio infantil es vivir abuso psicológico por parte de las figuras parentales. La segunda causa es vivir abuso físico por parte de las figuras parentales. O tercero, vivir abuso sexual, y adivinen que el 90% de los abusos sexuales suceden dentro de las líneas filiales, sean de primera y segunda línea de consanguinidad, los 5 primeros causantes, ¿no? Eh, Cuando tú hablas de esto, que esta es la estructuración epistémica perdón, fenomenológica del suicidio, pues la gente se enoja, porque la gente quiere culpar un factor externo. O sea, si vamos a indagar, y estoy haciendo especulaciones desde la ignorancia de lo que le pasó a Mike M. Algo que le pasó a Mike M. Mike M tenía 17 años, probablemente como pasa en la investigación teológica de la condición del suicidio en los infantes, uno descubre, a ver, que hay tres cosas muy importantes a considerar o tres segmentaciones que son muy vastas, que son muy escuetas, que son muy burdas para poder hacer la investigación, pero es la única manera de poderlo hacer de forma general, porque si no tendríamos que tener un diplomado con especialidad para poder grabar este video, es decir, meternos a hacer, no sé, unas 550 horas, 500 o 1000 horas para poder hablar de suicidio infantil, tener otras 700 para hablar de suicidio en adultos y tener una de unas 1500 horas más para hablar del suicidio gerontológico. ¿Qué pasa? Dentro del suicidio infantil, voy a empezar por el del adulto. Todo adulto se contempla más de 22 años hasta los 60. Dentro de esa cifra de 22 a 60 años, visto aquí en esta modalidad de investigación, la causa es que más del 70, casi al 80%, son pacientes que tienen condiciones de bases orgánicas, que tienen una condición patológica de base, que adicional no necesariamente tiene que ser psicológica, pero que pueden ser un agravante, ser genético, puede venir de una condición orgánica prevalente y ta. Vale, eso pasa en el adulto de 22 a 60 años y en el adulto mayor hay unos factores contextuales que se reposan y refuerzan enormemente condiciones orgánicas. Pero adivinen qué, en el infante, en el suicidio infantil, la descripción fenomenológica o los factores que son principales tienen que ver con el contexto social.
sea, nosotros podemos escudarnos de que en el adulto y en el adulto mayor, pues las condiciones orgánicas tenían un sentido. Pero cuando empezamos a hacer una descripción etiológica y una descripción fenomenológica del suicidio del infante, pues le cae la mierda al ventilador, porque resulta que quienes deberían asumir la responsabilidad directa, no la culpa, deberían ser sus figuras filiales, parentales y cercanas del niño. ¿Por qué? Porque casualmente tuvo que haber presente estas características, ¿sabes? Haber recibido abuso psicológico, abuso físico a través de la violencia y abuso sexual. ¿Qué pasa? El problema está en que viene otro contexto que es importante tener claro, y es que no hay una sola, a ver, y eso es algo que tenemos que instaurar como axioma en el estudio del suicidio. Con lo que yo le decía ayer al profe Hernán, o sea, un solo factor no es determinante, pero ignorar el encuadrar ese factor pudiera reforzarse simbióticamente de manera negativa. ¿Qué pasa con el niño? No es que, a ver, y muchos de los especialistas que estudian el abuso sexual han podido entender de que, y eso es bastante alentador, en que el abuso sexual infantil, cuando se trata a tiempo, se hace un encuadre, se hace un abordaje para prever condiciones asociadas a los trastornos de estrés postraumático, pueden tener una vida normal. O sea, porque antes se creía de que una violación infantil o violación en cualquier instancia era sinónimo de condiciones mentales. En este caso ya hay unas investigaciones donde hacer un encuadre adecuado, asertivo, en el momento correcto, a través de una multidisciplinidad, haciendo un abordaje Multidisciplinario. multidisciplinario, eso, vamos a poder frenar casualmente el impacto del trauma. Ahora, no estoy diciendo el abuso sexual no genera ningún problema, no, es sumamente agresivo, genera unos daños muy marcados a nivel neurológico, específicamente en el infante, pero eso no necesariamente determina el suicidio. Eso, el ser abusado sexualmente, que es la peor violencia que puede sufrir un niño, normalmente una de las investigaciones más aterradoras es que un niño que ha sido abusado sexualmente, como sucede dentro de un marco cercano, filial, va a ser abusado muchas veces. Y muchas veces ese abuso tiene que tener, o sea, cuando ustedes ven el abuso sexual, hay un abuso psicológico y violento. Si alguien que está siendo violentado psicológicamente va a tener una modificación en la forma en que se vincula con su realidad. Ahora, cuando vemos niños violentados, por lo general ninguno se atreve a intervenir. Yo quisiera saber cuántas veces hemos visto violentar a niños frente a nosotros y nos hemos tomado el tiempo para poder intervenir y sin que la madre se sienta atacada. Incluso hace poco veía un video que se lo mandé a Isabel, donde un señor le compra un coche a un niño y el niño pues no, como que no le gustó el color, no sé qué, y este hombre llega, agarra el coche, un coche como de 60 kilogramos, se sube a un segundo piso y lo avienta casi cerca del niño. A ver, no le golpeó, pero lo interesante era ver la cantidad de mensajes diciendo, oh, yo no hubiera tirado el coche, yo hubiera tirado al niño. Y tiene que ver con esa concepción adultocentrista de educar bajo el tema de la violencia. A ver, hay violencias mucho más marcadas y mucho más malignas, pues sí, pero violencia es violencia. O sea, yo, por ejemplo, uno de los discursos que yo uso cuando doy talleres de crianza asertiva, y es que yo les digo que a las mujeres hay que pegarles, pero para pegarles poquito. Hay que pegarles, pero poquito. Y ustedes vieran, porque casualmente la audiencia de estos talleres de crianza asertiva, en su totalidad o casi su totalidad son mujeres. Y casi que empiezan a alisar los trinchetes y prendiendo ya las antorchas para quemarme vivo, porque ¿cómo yo voy a violentar a una mujer? Ah, que yo golpeo a una mujer es violencia, pero que una mujer golpee a su niño no es violencia, es educación. Entonces, ¿cuál es el discurso de hipócrita de mierda que tenemos? Entonces, casualmente sobre este tipo de cosas es que se construyen las ideaciones suicidas.
Y entra otra situación bastante caótica, que Isabel Díaz Pérez habla muchísimo de esto, y ahorita me voy a callar para que ella hable sobre esto, que son estos huérfanos de padres vivos, que ese es otro modelo de violencia. Exactamente. Y pues es esa parte de estar, pero no estar presente, no estar consciente de la negligencia. De entonces, si la misma figura que debe de ser mi lugar seguro es quien me violenta o de plano no existo, o sea, sí hay unas figuras ahí, pero no existo. Puede ser por diferentes causas, puede ser por diferentes razones, pero al final de cuentas, pues de nada sirve que estén ahí las figuras parentales, ¿no? Si no van a tener el cuidado, si no, o sea, decir que tengo padre o madre o esas personas que deben de ser mi lugar seguro y bueno, en el mejor de los casos que no figuraran, pero a veces figuran para generar esa violencia sobre ellos mismos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo hablo de ese término que es doloroso, pero se tiene Y que hacer visible, yo sé ¿perdón? que tú no hablas así, pero ahí es donde tú le tiras la mierda al ventilador. Pues sí, sí, porque pues debemos, o sea, mira, yo siempre, y bueno, hace un rato te decía la inquietud que tengo por ahí de un tema, de que no es estar buscando culpables, eh, tampoco de victimizarse, pero sí de hacernos responsables, sí de decir, oye, pues sí, ¿y qué puedo hacer para cambiar? O sea, lo que ya pasó, pues ya no se puede, pero si hoy estoy consciente de esto, ya no va a ser que era desconocimiento, que era ignorancia, ahora ya va a ser negligencia y eso ya es peor, ¿no? Entonces sí debemos de tomar esa parte de responsabilidad que nos corresponde, porque, por ejemplo, ahorita que decías, y lo hemos comentado en otros espacios donde hemos hablado de otros temas, la situación no va a ser el impacto que el niño recibe propiamente, no viene de la acción, sino de lo más fuerte es de cómo se le acompañó en afrontar esa situación. Por eso, si fue un abuso sexual infantil y se le da una contención, Vale. un afrontamiento, un tratamiento, un acompañamiento, va a ser muy diferente su realidad el día de mañana. Si no es así, y si aparte del abuso sexual infantil está viviendo otras situaciones y como tú lo mencionas mucho, estas condiciones materiales, puede llegar a la situación de la ideación suicida y de consumar ese acto suicida, o el día de, si no es esa situación, más adelante en la adolescencia, pues va a encontrar la sustancia oportunista y va a caer en una situación de adicción, o va a tener no solamente que tenga una condición de adicción, sino que van a ser relaciones insanas, un montón de consecuencias, porque no se afrontó con él Desarrollar modelos insanos. entonces, por ejemplo, ahí cambia, por eso hablas de esto del contexto, de las situaciones contextuales, porque si el niño es abusado sexualmente o psicológicamente o es violentado, pero tiene esa red de apoyo o esa figura, a lo mejor fue de la figura de alguno de los padres, pero el otro lo puede contener y puede apoyarlo, va a salir adelante, pero cuando no tiene esa red de apoyo es inexistente, porque hay niños que están viviendo esa realidad. Cuando está el infante a la deriva, pues va a llegar a estas ideaciones suicidas, porque no hay una contención, no hay un acompañamiento, no hay nada al lado de él. Entonces, ¿a Y dónde hay una apunta? cosa que aquí es importante dejar claro. Yo comprendo de que las condiciones materiales, específicamente de pobreza en la que viven, por ejemplo, quiero hacer un contexto hace poco por unas cuestiones que de mi vida en este momento.
pues me estoy movilizando más que todo en aplicación, que valga las cuñas para los que tengan Uber, InDriver, Didi. Y casualmente hablaba con una señora que, hermosa señora de 50 años, venía hablando divinamente con ella, y de repente la señora viene y me sale con esta frase y me dice, es que nosotros los de clase media, y yo le digo, ya va, a ver, ¿cómo eso que nosotros los de clase media? Sí, es que nosotros los de clase media, digo, pero ¿y quién te dijo a ti que eres de clase media? Me dice, no, porque es que yo tengo carro y casa. Yo le digo, pero estás trabajando. Entonces, si tú dejas de trabajar, ¿puedes seguir viviendo con la misma dignidad que vives en este momento? Me dice, no. Entonces no eres de clase media, eres de clase obrera. Para poder tener clase media tienes que tener activos pasivos que te generen. ¿Qué pasa? El 96% de las personas no pertenecen ni siquiera a la clase media, son pobres. Y dentro de esos 96 hay un 54% que están en un nivel de pobreza extrema, es decir, que no tienen ni siquiera los recursos básicos para vivir. Esta gente que está por debajo de la media se suicida por otro fenómeno de tipo social, que también está incluida la violencia, que también está incluido una de estos, otro elemento más que se hace visible, es el consumo de alcohol, que es una constante dentro de las relaciones insanas que nosotros denominamos, Breiner Mena Marmolejo y Carlos Leonardo Montoya, como distorsión de roles parentales. Cuando se presentan allí estas situaciones que en la pobreza se hacen mucho más visible, porque de una manera de huir de la pobreza es a través del alcohol y otras sustancias psicoactivas, pues el niño también está impactado con otro modelo de violencia, porque la pareja está resolviendo otra situación y no estoy culpando, simplemente estoy expresando y visibilizando esos pilares contextuales en los que crece el niño, ¿no? Y es que, bueno, yo por ahí en algunas ocasiones he tocado ese tema de que siempre, por lo regular el discurso es en las adicciones, en el consumo problemático de sustancias y como número uno el alcohol que luego por ahí cuando la gente o cuando hablamos o cuando los profesionales hablan o hay estas conferencias donde se trata el uso problemático de sustancias, la gente deja fuera el alcohol, como si no fuera una sustancia problemática, o sea, y es del y es el Más grandes, exactamente. ¿Y por qué? Porque se ha normalizado, se ha porque normalizado, se legalizó y ya. se legalizó. Entonces fíjate a qué grado llegamos, o sea, como que consumo problemático de sustancias, todas el alcohol acá, del otro lado. Entonces, ahí en esa situación, por lo regular, cuando se habla del tema de adicciones, tú ves a una mamá sufriendo porque su hijo consume, tú ves a una pareja sufriendo, a una mujer sufriendo porque su pareja consume, pero poco volteamos la mirada al niño que sus padres consumen, que no es él el que está consumiendo y el que está. Ahora, a mí como madre me angustia el consumo de mi hijo y como niño, qué impotencia en tu formación, donde estás creciendo, donde tu cerebro va madurando, donde todavía no comprendes las situaciones de la manera correcta y esa mirada desde el niño hacia mis padres consumiendo. Por ejemplo, una implicación deontológica bastante interesante con relación a la decisión, porque se habla como si se decidiera acabar con la vida. Es importante dejar claro que uno hasta los 14, 15, muchos hasta los 18 años, no desarrolla una concepción del mundo y de yo en el mundo. A ver, de 0 a 7 años, los individuos no tienen conciencia del yo. O sea, a mí me da mucha risa porque, bueno, mi hermano está ahorita criando, tiene una bebé de 4 años de edad, y él me dice, ¿no? Como que es que ella entiende ciertas cosas. Yo le digo, no, instintivamente tiene ciertas conductas que son, que están instauradas a nivel anatómico en el cerebro para poder hacer, y muchas de esas acciones que parecen ser conciencia, que no es conciencia, sino replicación de conductas, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo un dialecto muy peculiar y por eso mi hermano a veces se complica mucho en que yo no diga tantas malas palabras, porque a mí me gusta hablar así y, no, y trato de no hacerlo delante de la niña, pero entonces yo tengo cosas como popocho, está divino,
está chulo, y escuchas tú a la niña diciéndole a los peluches que él está chulo, que está popocho, que es precioso, que es lindo. ¿Por qué? Porque es una conducta que constantemente está escuchando y está adquiriendo a través de todos sus sentidos, a través de esta zona proximal que tanto amamos de Vygotsky, ¿no? Y también incorporando a Piaget con relación al desarrollo paulatino de la autonomía del niño. Pero nosotros, dentro de ese sesgo autocentrista, es pretender de que el niño no hay que explicarle la estructura. Por ejemplo, Carl Sagan, a través de la dialéctica del aprendizaje, él decía que era impresionante admirar la visión del conocimiento que tenía un niño, porque un niño se preguntaba cosas que son importantes preguntarnos, como por qué el césped es verde, por qué el cielo es azul, por qué el agua cae hacia abajo, por qué las gotas son redondas. Y todas esas tienen una respuesta física compleja, pero que en la edad adulta lo damos por sentado y casualmente los niños que están experimentando por primera vez el mundo, pues van a ver, a ver, suelo escuchar muchos adolescentes que están en consumos problemáticos de sustancias psicoactivas diciendo que su vida es una mierda y tienen 14 años, pero su vida no es una mierda. La experimentación del mundo que ellos han tenido ha sido una mierda por el entorno que les tocó crecer, en el entorno material en que viven, el tipo de vínculos afectivos y el tipo de roles parentales y filiales que tuvieron. Pero no es que es la vida así. El problema está en que aquellos que hemos tenido el privilegio de crecer en un vínculo de amor, aquellos que hemos tenido el privilegio de crecer con condiciones materiales buenas por encima de la media, que tuvimos acceso a la economía, que tuvimos incluso unos buenos encuadres a nivel conductuales y normativos, e incluso gozamos de una sociedad. Por ejemplo, a mí me da mucha risa, y tú lo sabes, de esta gente que se cuelga el discurso ridículo de que ellos se hicieron a sí mismos y que no le deben nada a nadie. No hay cosa más mentira que esa. O sea, somos un constructo de la realidad y las personas que nos han impactado alrededor de nuestra vida. Pero casualmente la parte más importante es desde la gestación hasta nuestra concepción de la adultez, que es esos 17, 18 años. Pero el adultocentrismo, el ego que tenemos nosotros no nos permite entender de que estos individuos no tienen un lenguaje que lo explica todo, estoy hablando de los niños, que no tienen las herramientas emocionales y surge este fenómeno de él es muy maduro para su edad. No hay nada más nocivo que recibir, y se lo digo yo, que ahí sí trabajo bastante en la parte del desarrollo infantil, no hay nada más peligroso que un niño que ha tenido que desarrollar autonomía forzada, porque significa de que esa autonomía está en una respuesta de supervivencia a una carencia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y es esa parte de que, por ejemplo, cuando el niño a todo obedece, no se enoja, es muy educado, hace todo perfectamente, ahí hay que preocuparnos. No hay que admirar la educación que se le ha dado, sino hay algo No es preocupante. educación, es adiestramiento. Por eso te digo, ahí hay algo preocupante, ¿no? Entonces, es esa, es esa parte de que como adultos, pues el niño no sufre, el niño no se angustia, el niño no está pasando o todavía no entiende, él no comprende. Y aunque no lo comprende, como tú lo acabas de decir ahorita, porque le falta toda esa madurez, porque va en ese desarrollo, en esa construcción, pero sí le está afectando. Eso sí le está afectando. Incluso el no verbalizar. Por ejemplo, hay una de 0 a 7 años. Yo no creo en la verbalización. Tú ya me has escuchado hablar mucho de esto. Hay que hacer contención física. Y la gente dice, darle palo al niño. No, no, no. La contención física es abrazar, es reposicionar. Si Medardita mete los dedos en el tomacorriente, yo no voy a empezar a verbalizar. Medardita, no meta los dedos. No, tengo que ir y sacar a la medardita de toma corriente y poner un protector en la toma de corriente. No me puedo verbalizar porque el niño y la niña no tienen la capacidad para entender el riesgo. Por eso ahí entra lo que es la fenomenología y la deontología,
en que un niño que muchas veces con 11, 12 años se ha quitado la vida, no entendía la complejidad de la misma. Incluso, a ver, hay detonantes que parecen increíbles. En un mundo donde están llenos y absortos de violencia, donde ha tenido que reprimir sus emociones negativas porque le dicen así al llorar, al quejarse, al incluso estar irascible porque se siente frustrado, un niño que rompe un jarrón que sabe, mi mamá me va a matar y antes de que ella me mate, me mato yo. Exacto. Y Pero, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? y es que no, o sea, no va a ser por la situación del jarrón, va a ser por todo lo que ya ha venido viviendo. Él lo relaciona con que me va a matar, se va a poner mal, va a hacer Es esto, que ya, porque en otras ocasiones ya he recibido toda su irascibilidad hacia mí. Entonces es el miedo que se tiene. Es por todo lo que él ha venido viviendo, ha venido experimentando ya de un tiempo, ya de un rato. mira, este otro modelo de violencia, Isabel. Y no es tan, yo tengo la fortuna de, mi vida es un antes y un después de empezar a individualizar. Yo, pues, les digo, yo durante muchos años de mi vida estuve detrás de bambalinas investigando, no ejerciéndola. Y cuando empecé a toparme con estos chicos que me han hecho el profesional que soy, porque casualmente a través del ejercicio de la psicoterapia incluso me ha salvado la vida de manera literal, escucho la constante de niñas y niños que mi papá ni siquiera estuvo para pegarme, ni siquiera estuvo para pegarme, ¿sabes? Nunca hubo ni siquiera nada, o sea, yo era indiferente para él. Bueno, tengo que explicar el contexto. La mayoría de las instituciones donde yo he trabajado en manejo de conductas adictivas son instituciones de tipo privada que son costosísimas. Y como son costosísimas, lo único que eran tan pobres sus padres que solo tenían dinero. Y lo que le dieron a estos chicos fue mucho dinero, poco afecto. A ver, yo sé que es complicado vivir con deudas, con el arriendo, con la despensa vacía, pero los niños necesitan no cantidad de tiempo, sino calidad de vínculo afectivo y de tiempo. O sea, es que es ahora, por ejemplo, ¿cuál es la constante? Y no quiero satanizar las pantallas, pero ¿qué es lo que sucede normalmente? El papá y mamá llegan a casa, es a concentrarse en el celular y de empezar, o sea, mucho es de reestructurar las conductas. A ver, y se los digo que yo estoy ya en este escenario, donde a ver, yo nunca tomo la terapia infantil para atender al niño. Ya tú lo sabes y creo que eso fue algo bastante curioso que te pareció. Yo no atiendo al niño, yo atiendo a las figuras parentales. ¿Y qué pasa? Yo escucho al niño. Por supuesto, yo voy haciendo un trabajo de entrevista con el niño a través de una investigación, trato de aplicar algunos test de psicometría, voy haciendo unas indagaciones, pero también le permito al niño que me diga, que desarrollemos ese vínculo y que el niño me empiece a contar qué es lo que le perturba. Y normalmente sale, mi papá y mi mamá pues están en el teléfono, mi papá y mi mamá me gritan demasiado, mi papá y mi mamá me violentan físicamente, ta, ta, ta. Y he tenido la suerte, porque he sido muy afortunado en el ejercicio profesional, de toparme con papás que cuando llegan a tener, o sea, recuerda que yo estoy en un escenario donde la gente va y me paga a mí. Ya el hecho de que alguien me esté buscando, ya yo tengo el 50% ganado del campo de acción. O sea, yo sé que los que vienen y me van a pagar un dinero y un buen dinero, no lo están haciendo porque quieren venir a perder el tiempo y no les incomoda que yo les señale aquello que hay que corregir. Entonces ya están prestos a hacer estas modificaciones de la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas mamitas y papitos me dicen, no sabe lo difícil que es ahora trabajar el comportamiento mío, no del niño. Porque empecé a hacerme consciente de que mi hijo, cada vez que era irascible, cada vez que se resistía, cada vez que era desregulado, se estaba retroalimentando de mi propia energía con la que yo llegaba. Energía, hablo de la conducta emocional con la que llegaba. Y es Entonces, que cuando estos individuos, perdóname un momentito, estos individuos se terminaron reconociendo y empezaron a decir, por ejemplo, hay un ejercicio que yo les pido que hagan antes de abrir la puerta, que respiren profundo y que valoren con cuál emoción van a ingresar. Porque quiero escuchar es, llegó papi, llegó mami, llegó papi, llegó mami, ¿no? Entonces, abrir esa puerta y ellos dicen, ha mejorado,
porque me di cuenta de que no era el niño, era yo quien discutía con un niño que no tiene ni siquiera argumentos para poder discutir, y lo responsabilidad de un montón de frustraciones que estaban fuera de esa cotidianidad con el niño. Y por supuesto, si tengo 12 horas de trabajo y llego a discutir 4, porque, por ejemplo, llegan es a dar órdenes y no a hablar. Sí, bueno, lo comentábamos por ahí en otras ocasiones. ¿No me escuchas? Ya. Ah, lo comentábamos por ahí en otras ocasiones, ¿no? Es en el momento, por ejemplo, de reaccionar ante la conducta del niño, muchas veces ni siquiera reacciono a la conducta del niño, reacciono con toda mi frustración, con todo el cansancio, con todo el hartamiento, con todas las broncas que traigo yo. Es como reacciono y ni siquiera viene al caso, ¿no? Hay veces que el niño pudo haber hecho algo más grave, pero yo estaba más regulado y reaccioné más Lo supe tranquilamente. encuadrar. Y a veces fue una tontería con la que se estalla y se le llega a violentar, porque es la frustración y es la no. Entonces debemos de buscar un equilibrio para poder enfrentar las situaciones con él. Y, y si muchas veces nosotros no comprendemos la situación y queremos que el niño entienda, ¿no? Y hasta le decir, es que tú no entiendes. Pues sí, efectivamente, no es un reclamo, es una afirmación, no entiendes, porque en esa edad no vas a comprender tú todo lo que el adulto está viviendo. O Entonces, comprende de la realidad. Por ejemplo, un niño no entiende de que el servicio eléctrico cuesta, que el agua cuesta, que la comida cuesta, y no tiene por qué entenderlo. Tenemos que permitir que esas situaciones se vayan construyendo paulatinamente a la edad adecuada. Después de los 7 años, incluso hay una edad para empezar a ejercer algún tipo de deber dentro de la casa. No se puede pedir a un niño que haga quehaceres cuando no tiene ni siquiera la motricidad necesaria para estar allí. Ahora, el sentido de pertenencia, por ejemplo, a mí me gusta hacer una cartelera donde se evidencie cuáles van a ser las obligaciones de los padres y los deberes de los niños. Digo deberes porque los niños no tienen obligaciones. Y no se sabe cuántas veces los docentes a los que yo formo se encabronan conmigo porque yo digo que los niños no tienen obligaciones. Y le insto a todos los profesionales del derecho a que me lleven la contraria. Los niños no tienen obligaciones, tienen deberes. Las obligaciones que adquieren los niños se ejecutan y se exigen a través de los padres. Entonces, muchos niños me dicen, pero es que mi papá, nos comprometimos que yo y mi hermanita laváramos los platos tal día y y ta. Pero resulta que mi papá no los lava, y cuando yo le dije, papi, yo ya lavé ayer y tú no los lavaste hoy, y mi papá me contestó que es para eso que él trabaja, que esa no es su obligación. Entonces yo no, es donde él y hay otro tema que yo también fue muy doloroso para mí, incluso me quebró emocionalmente ese día, cuando estaba con un cuarto hablado, hablando de reciprocidad. Y me decía, es que eso, no, eso es imposible, profesor, me decía. Yo le decía, pero ¿por qué? Me dice, es que los adultos no quieren reciprocidad. Ellos exigen lo que nos dan. Ellos me gritan y ellos creen que yo no los puedo gritar. Entonces, y bajo ese contexto de reciprocidad, una niña me dijo, profe, entonces usted me está diciendo, como mi papá me pega, yo le puedo pegar a mi papá, porque es lo que le estamos enseñando, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el suicidio? Pues lo tiene que ver todo, porque casualmente dentro de un círculo de amor, donde hayan vínculos sanos y roles sanos, donde no haya presencia de sustancias, donde el niño no se sienta agredido, pues va a empezar a crecer en él una mente con una estructura de afrontamiento mucho mejor, y que va a entender que al romper el jarrón no va a pasar nada más allá de una consecuencia, de que me pongan a limpiarlo, de que me pongan a pagarlo en última instancia, ¿no? y bueno, el discurso de los papás hacia el hijo cuando trabajan demasiadas horas, cuando su trabajo es extenuante o muchas veces el trabajo lo hago no también porque profesionalmente quieren crecer o porque quieren tener un aumento o un mejor puesto,
Muchas veces no es tanto porque la economía se requiere, a veces estoy muy bien con la economía que tengo, pero profesionalmente quiero aspirar a algo más, entonces ahí debe de venir la parte de valorar, voy a tener más horas de trabajo, se las voy a quitar a mi familia, pero está este discurso de todo lo hago por ti, todo este esfuerzo es por ti, este esfuerzo es para darte una mejor calidad de vida, este esfuerzo es para pagarte una mejor escuela, este esfuerzo, pero ¿a qué horas estás conmigo? Y aparte de todo, me hace sentir como que yo soy una carga y como que yo soy el culpable de que tú estés tan cansado, de que tú estés estresado, de que tú llegues enojado. Yo soy el culpable porque tú todo ese esfuerzo lo estás haciendo por mí. Y viene este discurso de cómo quieres que tenga sentido de pertenencia por mi casa cuando tú me señalas día, tarde y noche que no es mi casa, que es tu casa. Es mi casa, mis reglas. Y mientras vivas bajo mi tutela, haces lo que yo diga. O sea, todas estas situaciones, como dices, ¿qué tienen que ver? Pues tienen que ver mucho, porque entonces no tengo una identidad, no tengo sentido de pertenencia, no tengo No tengo no tengo mi lugar seguro, no tengo hogar. Y hogar no es nada más el techo donde vives, no es un lugar donde vivir, sino donde me siento amado, donde me siento protegido, donde soy importante, no donde soy una carga. Entonces, si ahí el sentido de los padres hacia los hijos es, o sea, si yo te amo y eres mi, primero te amo, eres mi responsabilidad y con amor es que trabajo para darte una buena calidad de vida, pero también estoy contigo ese tiempo, pero no para hacerte sentir que eres una carga. Y muchos niños llegan a sentir esa situación de hasta sentirse culpables de sentirme, no, todo eso es por mi culpa. O a veces, por ejemplo, la separación de los padres lo llegan a tomar como que fue por su culpa. porque de una otra manera se les hace sentir que es así. Porque Claro, recuerden que los niños, por ejemplo, vamos a ver el caso del niño que rompe el jarrón, que es una verdad. O sea, tengo casos a ver, yo afortunadamente he lidiado con 40 casos 44 casos de suicidio, pero ya eran adultos jóvenes. Afortunadamente, lo digo Isa, no me he enfrentado al suicidio infantil. Siento que sería una cosa que me va a marcar profesionalmente que llegase a pasar, porque significa que he cometido errores. Y hay que dejar claro de que dentro de 100% de los actos suicidas en los últimos 10 años, el 40% de estos pacientes fueron a terapia, fueron y buscaron acompañamiento psicoterapéutico, pero no encontraron un abordaje correcto, no dieron con una estructuración y una adherencia. Y ahí es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud mental en trabajar en ser más eficaces, en generar una adherencia, en generar una estructuración multidimensional basada en la red de apoyo familiar, en la red comunitaria. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Muchos de estos niños que rompen el florero, la sociedad, como este cabrón que te digo yo que hablaba por la Secretaría de Educación en este departamento, él decía que la vida era bonita, que los niños tienen una vida bonita, que tienen que disfrutarla, no como él, que le tocó estar sin papás, ¿no? Y que imagínate un niño que se mata porque un jarrón se cayó y imagínate, no entiende eso, lo material se recupera, o sea, tienden a ver una visión tan simple, es que no se mata por ese acto, ese fue el detonante, pero hubo una construcción a través de años de maltrato, de violentación, de vulneración, de inanición afectiva, eran niños. Mira, el caso del abuso sexual cuando pasa fuera de estos límites filiales es porque buscan en otro adulto cercano el afecto que no tienen en casa. O sea, empiezan a ir, yo he tenido este encuentro bastante peligroso porque tienen que entender que yo trabajo con una población que va de 6 años a 17 años. Y no saben la cantidad de niñas que se llama transferencia, que se han transferido a mí en el bachillerato.
¿Por qué? Porque yo, el hecho de que me sienta a escucharlas, de que les diga que se ven bien, de que son niñas lindas, de que pueden hacer las cosas, de que todo puede tener, si se trabaja con disciplina, una estructura, que les ayudo a resolver situaciones que desde su perspectiva es imposible, porque muchas de estas niñas llegan con un planteamiento. Por ejemplo, yo tengo una historia que a mí me da mucha risa, y si esta persona que me ve lo va a saber. Yo cuando mi primer ruptura amorosa a mis 15 años, yo sentí que me iba a morir, yo sentí que no iba a haber mundo después de esto, pero entiendo por qué reaccioné así, y gracias a que esa estructura, tuve a un excelente acompañante, Juan, se llama Juan Morales, que fue como un padre putativo en ese aspecto, me ayudó a estructurar las emociones correctas, porque yo no tuve un padre allí en ese momento. Y tuve a un hombre que hizo las cosas más sanas y más hermosas posibles, que fue acompañarme en mi dolor sin minimizarme, y me empezó a dar Validarte. herramientas de edificación. ¿Y saben qué es lo chistoso de todo esto? Es que no debería decirlo. Y es que esta relación que me partió el corazón era con un familiar directo de este señor Juan. Pero este hombre me recogió en pedacitos, y a mí me da mucha risa saber que yo tuve esa actuación. Pero si yo me hubiera enfrentado a un hombre machista que no me iba, que me iba a ridiculizar mis emociones, pues yo me hubiera cerrado. Y casualmente encontré un tipo sumamente empático, sumamente inteligente, un excelente ser humano que me permitió llorar y estar con la sensación de querer morir, pero no me ridiculizó y me Pero permitió herramientas para ir superándolo, ¿no? fíjate que en esa edad de la adolescencia, esto es muy común. La situación es que cuando ya pasamos a la edad adulta se nos olvida que vivimos esa situación, entonces viene nuestro adolescente con nosotros, con esa alma hecha pedazos y dices, el corazón no duele. Sí, en ese momento duele y en ese momento sientes que te vas a morir, en ese momento sientes que no hay nada más. Entonces, si viene contigo y a ti ya se te olvidó que también pasaste por ahí y ahora lo ridiculizas, pues, imagínate a dónde lo estamos mandando. Entonces, esa es una de las cosas que pasamos a otra edad y se nos olvida que también pasamos por ahí, que también fuimos sensibles, que también tuvimos esas situaciones que en aquel momento nos sentimos devastados, sentimos que el mundo literalmente se venía encima, que ya no había mañana, pero ahora no lo validamos. Ahora lo ridiculizamos y: "Ay, ya va a pasar, ya después ni te vas a acordar, o después hasta te va a dar risa", sí, pero en lo que te da risa te estás muriendo, en lo que te da risa te está doliendo, en lo que No, te da risa y eso transforma negativamente. A ver, esas experiencias, por ejemplo, hay gente que me dice que eso, las malas experiencias, no hay una mala experiencia, hay un mal encuadre. Por ejemplo, yo pude haber vuelto un hombre misógino, me pude haber vuelto una persona mucho más a la defensiva, pero casualmente tuve un excelente encuadre. Ahora ya con la habilidad como psicoterapeuta lo entiendo. Este tipo también era un tipo muy formado, este señor todavía está vivo, y él me hizo un encuadre fabuloso. O sea, yo digo, no tenía, te digo, no era un psicoterapeuta porque es ingeniero mecánico, y él es alguien que tenía una herramienta muy adecuada. O sea, yo creo que allí la empatía bien entendida fue suficiente. O sea, por supuesto, yo tampoco estaba pasando por una ideación suicida, ni tenía una condición orgánica, vale. Pero te aseguro que si yo hubiera presentado una situación grave, este hombre me hubiera llevado al hospital, me hubiera ido, a conociéndole, me hubiera llevado al lugar que necesitaba, indicándome que él ya no podía hacer nada por mí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiero? No es solamente mi anécdota la que sirve. Quiero dejarles claro es que la perspectiva que tenemos nosotros cuando teníamos 17 años, o cuando todo individuo tiene 17, 16, 15, 14, y entre menos, pues menos experimentación del mundo tiene y cree que todo se ha acabado. Yo tengo un caso de un amigo que chocó un coche, y es un hombre muy, un niñito, era un niño, y pues cuando llegó a mí me dijo, tengo que irme, me tengo que perder, necesito, me estaba vendiendo un Play en ese tiempo para él poderse ir a otro estado porque tenía un tío, porque su papá lo iba a matar porque chocó el carro. Y yo le digo, no, déjame, yo voy contigo y le comento a tu papá. Y resulta que mi amigo
lo tomó de una excelente manera porque yo estaba con el niño, pero si él hubiera ido solo, la respuesta hubiera sido otra. Entonces, qué importante es generar una vinculación adecuada con nuestros hijos, de manera de que no haya nada que no se pueda hablar, entendiendo que los padres no son amigos de sus hijos, son los papás. Pero, ¿qué pasa? Tenemos una definición autoritaria de lo que es un padre. Y un padre no es el que ordena, un padre es aquel que debería ser incondicional. Y hay algo que yo pongo en estas estructuras de negociación a través de la reestructuración de conductas. Yo les digo, el amor es innegociable. Cuando tú eres capaz de decirle, sí, Ana Isabel, te amo mucho, pero no estoy de acuerdo con esto que acabas de hacer. Te amo, mira, no sabes, o sea, estoy llorando porque me duele el acto que cometiste porque te amo muchísimo, pero entiendo que lo que cometiste no lo hiciste con una intención negativa. Lo que tenemos que es tratar de resarcir las consecuencias. Y aquí entra, hay un video que hace poco grabé, Psicoeducando con Carlos Leonardo Montoya Flores, sobre los límites, cómo aplicarlos de manera correcta. Lo que pasa es que la mayoría de la gente cree que castigar ayuda y que la obediencia es educación. Los límites tienen que estar siempre asociados con la magnitud y la situación. Por ejemplo, si rompe una mesa, pues tiene que procurar el resarcir el daño de la mesa, y si la mesa hizo sucio, ponerlo a limpiar la mesa. O sea, pero no se va a hacer cuando tú quieras. Por lo general tenemos que tener un tiempo, un momento, esperar. Los tiempos fuera son para los adultos porque a veces nuestras malas gestiones emocionales son las que empeoran la situación. Si hay un adulto emocional a cargo, nunca las cosas se salen de control. Sí, y bueno, es esa parte de que, mira, ahora cuando tú empiezas con este discurso de la crianza cara, hay personas que dicen, entonces voy a dejar que ahora el niño haga lo que quiera porque no le puedo pegar, porque no le puedo llamar la atención fuerte, porque malentienden ahora que sea una crianza con respeto, sobre todo hacia el niño, con asertividad, con afectividad. Y la situación es que no lo voy a dejar que haga lo que quiera, pero el hecho de que yo siempre le voy a, yo te lo he mencionado, a tu hijo siempre le debes debe él estar seguro que siempre va a tener tu respaldo, no para decirle que no pasó nada, que tú lo vas a sacar del problema, que no, que sepa que te puede decir que pasó algo grave y que sí va a asumir las consecuencias, pero que vas a estar ahí dándole tu apoyo. No así, no dejándole pasar la situación negativa o las consecuencias que vinieron de ese acto, pero que aquí voy a estar, ya sea, o sea, para acompañarte cumpliendo tu responsabilidad. No es que ahora te voy a pasar todo, y eso es lo que se confunde de un modelo de crianza asertivo, donde se dice que la violencia no debe de ser, que no se que se debe de dejar de normalizar la violencia. Entonces ahora la gente cae en esa situación de pensar que ahora el niño hay que dejarlo que hacer lo que quiera. No, hay que darle acompañamiento y contención, hacerle ver lo que estuvo, lo que no estuvo bien, y pero que de todos modos siempre vas a estar de su lado, que no te vas a convertir en el enemigo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? De aprender a combatir la situación, no al niño. Es importante eso. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué esto es tan importante en la prevención del suicidio? Porque es que este es el entorno en el que el niño a toda costa, es decir, este es el entorno que debería tener todo niño del mundo y que se transformará en un factor protector que evitará a toda costa el suicidio. Pero casualmente esta no es la realidad. ¿Y qué es lo más peligroso? Es que, por ejemplo, la mayoría de la gente me pide a mí, por ejemplo, que estas semanas, 2 semanas, estuve hablando, yo he soñado con suicidio infantil, con suicidio, porque pues tengo, no sé, que un mes trabajando en esto, pero metido de cabeza. Y en las escuelas que estuve dando talleres esta semana, la semana que pasó, la pregunta era, ¿cómo identificamos que un niño tiene ideación suicida? Y el problema está en que cuando empiezo a hablar es que si tú lo maltratas físicamente y psicológicamente, si tú tienes unas conversaciones
agresivas con él, donde eres despectivo, donde lo humillas, donde constantemente le estás sacando en cara la comida que come, la casa en que vive, pues realmente tú jamás vas a tener la suficiente capacidad para poder diagnosticar al niño. Tú no vas a poder darte cuenta porque el niño va a tratar de simular completamente los signos frente a ti pues, a través del miedo. Y Ahora, fíjate, todo eso que para ti se ve como un niño obediente, casualmente enmascara esa personalidad suicida que va creciendo gradualmente. y bueno, influyen muchas cosas, pero otra de las cosas también es, por ejemplo, cuando uno de los niños se ha dado cuenta que, por ejemplo, uno de los padres está teniendo una infidelidad y el padre se da cuenta y viene, lo amenaza, si le dices a tu mamá va a pasar esto y esto y esto y esto, es una situación tan grave que siente de angustia que puede llevarlo a estas ideaciones. O también la situación cuando los padres se están separando y existe esta violencia Una de vicaria, poder. es una carga demasiado grande, una carga emocional mucho, muy fuerte para los niños, y eso los padres, pues, son los directamente responsables, porque son quienes están poniendo esa carga directa en el niño, porque lo están utilizando para sacar un beneficio, o lo están utilizando como para vengarse, y vienen situaciones muy graves para los niños. Sí sería bueno que ampliaras allí en ese punto de que no es que estamos indicando de que no está bien el divorciarse. Claro, no, yo estoy diciendo, o sea, no estoy hablando de la situación del divorcio, sino cuando en esa situación donde se están separando y no lo están haciendo sanamente porque ya el vínculo ya no puede seguir adelante, están llevando una mala situación de ese divorcio y las situaciones personales no las están dejando fuera, no hay esa estabilidad emocional y entonces a los niños los están utilizando para causarse daño entre sí. No están tomando en cuenta la situación, o sea, el daño que le están causando al niño. No es que esté mal el separarse, porque es Incluso como tú lo has es mencionado. importante el proceso Necesitamos no padres, quiere. padres, no padres juntos, sino padres sanos, lo que mencionas. Exactamente, es importante dejar claro eso. Por ejemplo, ¿quiénes de verdad pudiéramos darnos cuenta, y específicamente en el ambiente escolar es donde empiezan a ver, y ahí es donde entra ese factor? Por eso es tan importante entender que el contexto social es vital en la ideación suicida del niño. Por ejemplo, un niño que baja rendimiento académico no necesita que le restriegues ni que le indiques que es un niño estúpido, que es un niño bruto, y no sabes lo doloroso que es encontrarme con este modelo en las escuelas, que todavía está muy instaurado, en que es que ha bajado mucho. Muchos docentes sí, me refieren al niño a que trabaje conmigo porque ha bajado su rendimiento académico. Y casualmente el rendimiento académico no está bajando porque el niño desea bajar académicamente, que también pudieran haber otros factores, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la ideación suicida, pero que son factores intervinientes. Por ejemplo, conflictos intrafamiliares, inestabilidades económicas que los niños perciben, violencia intrafamiliar que por lo general siempre surge del uso de sustancias en una gran magnitud, sobre todo en Latinoamérica, el vivir en sociedades de miedo, el hambre, muchos niños que están yendo, por ejemplo, en mi comunidad, en Colombia, yo trabajo en colegios privados, pero no es porque los niños tengan para pagar un colegio privado, es que aquí el aparato educativo, el 90% es privado. Todos los que van al colegio, en su mayoría, tienen que hacerlo porque aquí no hay entidades públicas a diferencia de países como Uruguay o Venezuela, que toda, o sea, es muy raro ver cuando tú ves que alguien va a una universidad privada o que va a un colegio privado, era porque era un pupis, un cheto, un fifirisnais, ¿no? Pero aquí en Colombia la realidad es que hay colegios privados de $4 por matrícula mensual. Ahí ustedes sacan la cuenta, eso no es absolutamente nada. O sea, lo que pasa es que el Estado les da como un incentivo a los dueños de estos colegios, pero son colegios muy pequeños que cargan con una mínima cantidad y casualmente los peores pagados están en las zonas más vulnerables, donde están envueltos de un factor de consumo de sustancias, donde están instaurados distribuciones
microdistribuciones de consumo de sustancias, donde están instaurados ollas o lugares de consumo plenos, ¿no? Entonces los niños están impactados con estas realidades. Entonces, no es que el niño quiera ser un mal niño, y no existe un mal niño, primero que dejar claro. Incluso no existe un mal ser humano. Y eso a la gente le dice, ¿cómo que no? Y no te sacan a Hitler, te sacan a un montón de gente. Digo, no, es que no significa, o sea, la postura de malo o bueno tiene una connotación moral. Cuando uno tiene que hablar de la estructuración conductual, que había allí. Ahora, que uno explique la condición no la justifica. Pero por eso tenemos que ser muy claros, no podemos entrar en el juicio por lo general, y ahí entra el tema del bullying. En el bullying no es intervenir donde que aquí hay una postura de víctima y victimario, no. Incluso el que ejerce el bullying, y va a ser muy controversial lo que voy a decir, el chico que ejerce el bullying está más cerca de una ideación suicida que aquel que está recibiendo el bullying. ¿Por qué? Porque no tiene esa red de contención muchas veces, porque la Y situación no, que y está además está sometido al escarnio, ¿no? exactamente. Entonces, a la segregación, a tratarlo como delincuente, a señalarlo, a juzgarlo, a etiquetarlo en muchas situaciones. Y va a recibir mucho más atención y contención quien lo recibe que quien lo está, Como que está muy bien atender a quien sufre el bullying y que es importante dejar claro que hay que intervenir en no, el claro, bullying, pero no intervenir con una visión de que hay un agresor. exacto. No, claro que se debe de atender a los dos, no vamos a decir que a la otra persona no se va a dejar, sino más bien hacer el énfasis en que se tienen que atender las dos situaciones. Y fíjate que ahorita que estamos con toda esta plática, me hace sentido ahora por qué nuestro amigo Carlos Rivero menciona, no se limita a decir consumo de sustancias o conductas por consumo de sustancias adictivas y menciona solo sustancias, sino siempre hace el énfasis de sustancias y Y alcohol. alcohol. Ahorita le acabo de dar sentido. ¿Por qué? Porque el alcohol está, como te lo decía al principio del video que estamos haciendo ahorita, está tan normalizado que la gente cuando se habla de sustancias adictivas son todas las demás ¿Cómo menos se el llama? alcohol. Entonces ahora le doy toda la razón a Carlos Rivero de hacer énfasis en consumo de sustancias y alcohol, porque Es debe que, a de, ver, y quiero dejar claro por qué no debería ser así, porque se debería comprender que el alcohol es una sustancia psicoactiva, pero claro, vista la ignorancia instaurada en el colectivo, tenemos que señalarlo sí. con esa eh, distinción particular. Exacto, ahora tiene mucho sentido cómo lo hace él, cómo lo subraya, porque precisamente se deja fuera. Y casualmente, una de las sustancias que más estragos causa, pues es el consumo de alcohol. En torno a la inestabilidad familiar y la inestabilidad económica, tiene que ver el uso del alcohol y el cigarrillo. Por ejemplo, la fuga de capital de una familia se van en estos dos vicios. Y es una cantidad alarmante. Por ejemplo, una persona en promedio en Colombia que fuman, que se estima que hay aproximadamente casi 14 millones de fumadores de cigarrillos, en una población de 60, es una tasa muy alta. Se estima de que fuman más de $8 por día. Fíjate que ahorita que mencionas eso con una persona cercana, llegó y dijo que ya iba a cambiar de trabajo, que iba a tener que conseguir 2 trabajos, que porque ya el dinero no le alcanzaba, porque los gastos en su casa, pues, estaban disparando y había mucha problemática con su pareja, porque no estaba administrando bien el dinero, porque no te alcanza, y entonces, yo lo veía que fumaba bastante y le hacía la reflexión: "Oye, pero y si no, dice, yo me fumo tantos cigarros al día y qué tanto es, le dije, bueno, pero vamos a multiplicarlo por los días de la semana, ahora por, $8 por 30 son empe- $240 empezamos, mensuales. empezamos a hacer la cuenta, le digo, ¿cuánto se estaba gastando al mes en consumo de cigarrillos? Y, y se espantó, se quedó pensándolo seriamente porque nunca había considerado la cantidad de dinero que estaba invirtiendo en comprar los cigarrillos.
Dije, entonces, ¿necesitas otro trabajo o necesitas un tratamiento Ya, para dejar de fumar? y Y adicional te aparte, va a alargar la vida, ¿no? exactamente, ¿no? Y la influencia positiva que vas a tener con tus hijos. Entonces Hay una fue cosa así que el como, cigarrillo que está íntimamente relacionado con la ingesta de alcohol. O sea, por estadística, de cada 10 fumadores, 9 consumen alcohol gradualmente. Y es alcoholismo también todo aquel que cada 7, 8 días está tomando. Y que cada 7, 8 días llega al estado de embriaguez. Entonces tenemos que dar claro, yo tengo un taller que tengo tiempo sin hacerlo, que lo hago con un amigo que es mercadólogo, él de inteligencia financiera. Y yo primero insto, como soy materialista eléctrico, creo que una persona que gasta $240 mensuales en cigarrillos, pues se está generando, se está quitando, por ejemplo, aquí los sueldos son, otro por tres, o sea, aquí está el sueldo probablemente, redondeando, está en $300, el sueldo mínimo. Y te ganas 300 y gastas 240 cigarrillos. no Y hay, no, adicional, no hay una y por coherencia. ejemplo, una de mis fugas de capital, yo gastaba diariamente $2 en agua, $2 en agua, y a veces Sí, $4, ¿no? hablamos de los gastos hormiga que no los detectamos, no somos conscientes hasta que no los ponemos en un papel. O sea, esto que voy a Bueno, gastar y ahorita, a ver, muchos lo dicen, anoto. ¿y qué tiene que ver Ajá. con el suicidio? Porque es que casualmente una de nuestras mayores frustraciones que terminamos infiriendo sobre el niño es esta cuestión económica. Y que muchas veces yo peleo contigo porque, o peleaba contigo por esa discusión de que estos sectores a veces no tienen acceso a ellos, pero también entiendo de que muchas veces el poco acceso que tiene termina siendo despilfarrado. Entonces, la idea no es generar un discurso de victimizarlos y no darles responsabilidad, sino ayudar a que ingresen muchos más recursos, darles una asistencia social adecuada, pero también hacerlos conscientes de que deben aprender a administrar el dinero, ¿no? Que tengan estas finanzas sanas, finanzas básicas sanas, porque si hablamos de finanzas sanas, la gente va a pensar, pues no tener deudas, tener una buena cantidad de dinero, tener un ahorro, mil cosas, pero estamos hablando de finanzas básicas sanas. Eso es Y es que importante porque incluso si de por las sí, finanzas sí, sanas vienen hasta con el aprovechamiento del endeudamiento. Y México tiene el endeudamiento más exuberante que tiene porque hay una cantidad de empresas de crédito que permiten un financiamiento de cosas muy estúpidas. exactamente, los pagos chiquitos, pero eternos, ¿no? Entonces, como te dan acceso, pues con mínimos requisitos es causar un gran daño, pero es que no hay esa educación financiera, no hay, como dice la maestra Amparo, no hay esa cultura jurídica, no hay esa cultura financiera, o sea, es en cuanto a estar formados No hay en esa varias cultura de áreas salud mental. que terminan, mira, y de todo eso termina incidiendo en la salud mental. Porque cuando todo eso te rebasa, ¿a dónde va? Pues a tu salud mental, a estar mal, a estar irascible, a estar deprimido, a estar ansioso, a todas las situaciones que vienen, ¿no? Y recordarles de que cuando tú como adulto colapsas por estas situaciones, te dirán, ¿y qué tiene que ver esto con suicidio infantil? Casualmente, Dejaste a todo la esto está deriva permeando en la realidad del niño. y aparte Todo esto, lo dejas a la deriva en sus situaciones, porque el niño también está pasando situaciones importantes que quiere contarte, que para él son muy importantes, que a él le están preocupando o que a él le están afectando y no tiene a quién contárselas, porque, pues, porque tú estás con toda esa situación que te ha rebasado ¿no? y Y lo que llega, doloroso de esto es lo que voy a decir a continuación. Es que el niño está pasando y está enfrentando solo y tú adicional llegas y lo violentas. exacto. Entonces, de ahí es donde surge. Por eso es tan interesante. Ahora, algo que hay en la interrelación entre el fenómeno del suicidio infantil, el suicidio en el adulto joven, es que casualmente toda esta estructuración negativa que no generó a priori en la infancia una ideación suicida, termina construyendo a un adulto tan insano, tan disfuncional, que ahí sí ya termina teniendo el desenlace final, teniendo una explicación patológica, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya para ir terminando,
porque esto es muy extenso, muy vasto, y yo creo que lo vamos a tener que seguir hablando en diferentes situaciones, ahondando en cuestiones particulares, pero algo que a mí me duele mucho en lo particular es cuando esta parte del abandono parental, por lo regular es el papá, aunque no está exento de que sea la mamá la que se vaya, pero cuando el papá abandona, cómo afronta la mamá, que en este caso es la que se queda a cargo de los hijos, cómo afronta esa situación, llega a ser muy cruel con los hijos. Y hoy te metes a Facebook y ves un montón de mamás posteando que ahí descargan toda su ira hacia la persona, pero no solamente en redes sociales, sino que te lo digo porque ahí dice, ¿no? Ponen mi hijo, mi amor, mi vida, por ti doy todo, el inútil, el cobarde, el no sé quién de tu padre nos abandonó, se fue, lo va a pagar caro, todo lo que le estás Toda esa instaurando instauración, a ese toda esa pequeño. O instauración de sea, discurso de odio. ajá, y es una crueldad brutal instaurar todo eso en un niño porque tú no estás sabiendo cómo manejar o cómo afrontar esa separación o aceptar que la persona se fue y tú reestructurar tu vida y seguir adelante, tenerlo siempre en mente y estar diciendo y diciendo y diciendo todo eso que instauras en un niño es muy cruel. Y ojalá que las mamás que me oigan no se enojen y que más bien les sirva para un poquito de reflexión Razones en y ello, ¿no? modifiquen. Porque es muy duro que porque tú no supiste cómo afrontarlo, todo ese daño no se lo estás causando al que se fue, se lo estás causando al niño que se quedó ahí contigo. Así es. Entonces recuerda que en este tiempo que estuvimos hablando, aproximadamente murieron de 6 a 7 niños por suicidio infantil. Cada 11 minutos se pierde una vida de un niño. Cada 40 segundos en el mundo muere alguien por suicidio. Y casualmente todo esto se construye en esta realidad que hablamos hoy. O sea, el único trabajo más eficaz, más eficiente, es prevenir, y se previene a través de una crianza consciente, asertiva, respetuosa y afectiva, que es bastante complicada, que sí es desafiante porque es mucho más complejo edificar en amor que condicionar, que castrar, que domesticar a un individuo a través del miedo. El miedo nunca va a ser, incluso a nivel etimológico, el miedo es la antítesis del amor. Entonces, yo no, mucha gente y mira, eso lo he escuchado de una niña, me decía, no, yo no entiendo cómo alguien que muchas veces dice que me ama puede hacerme tanto daño. Y es doloroso escuchar eso. O sea, yo siento que tengo un cuero grueso, yo soy alguien que estuvo en el sistema penitenciario, que trabajé en sistemas de seguridad, pero no saben lo doloroso que ha sido para mí trabajar en el desarrollo infantil, porque me topo con unas realidades que yo nunca había concebido y que son estos pequeños maestros los que me han permitido visibilizar lo drástico que es esta realidad. Son esos pequeños filósofos que nos enseñan tanto de la vida. Y es doloroso porque eso lo hemos visto mucho por ahí, eso sí lo comparto, porque el niño cuando lo agredes, cuando lo lastimas, cuando le haces sentir, pues, si eres la figura que le debe de dar amor, que le debe de dar comprensión, ese lugar seguro, y cuando tú eres quien lo violentas, él, a pesar de todo, no te deja de amar, pero empieza con esa baja autoestima, con ese sentimiento de culpa, con ese sentimiento de que no es suficiente, y empiezan todas esas situaciones que van a traer consecuencias posteriormente. El niño no se va a ir de tu lado, no te va a abandonar a pesar de que lo golpees, de que lo maltrates, de que lo insultes, de que lo agredas. Ahí va a seguir porque no tiene a dónde ir. Y lo peor de todo es que va a construir una forma desdibujada de conceptos. Va a empezar a creer que el amor se ve de esa manera, que la El, confianza se ve de esa manera, que la vinculación se ve de esa manera. Y lo más interesante es ver cuándo en la adolescencia destapan todas estas primeras fases de cosecha.
porque la gente habla de la adolescencia como que si fuera un efecto espontáneo de la condición orgánica, y aquí es donde otra vez los contextos premian, ¿sabes? Y cito a Arthur Jensen, lo importante de sí, lo biológico es determinante, la cultura es determinante, pero la forma en que eduques a un individuo va a hacer modificaciones drásticas en ese comportamiento, y es allí donde vas a empezar a ver que él empieza a hablar como tú le hablabas, o sea, a mí alguien me dijo, una vez confronté a alguien que amo mucho, que la desarmé, y le dije que dejaste de pegar el día en que ya viste que no era prudente pegarle porque sabía que había un riesgo de violencia de vuelta. O sea, cuando tú golpeas, golpeas hasta el punto donde ya sientes miedo de que esta otra persona reaccione. Entonces, creo que cuando uno lo ve de esta manera, no suena sensata la educación violenta. O sea, no puedo violentar hasta el punto donde le dejé de pegar hasta el día que me venza. Siento que es demasiado primitivo, demasiado Es dramática esa que, forma de verla. fíjate, Carlos, hay una situación, para mí es doloroso porque tú no sales y agarras a golpes al hijo del vecino, así mismo te haya dicho una grosería o te haya rayado el carro o te haya roto un ventanal. Tú vas con sus padres y arreglas el asunto. Y entonces, ¿por qué a tu hijo sí lo agredes? ¿Por qué a tu hijo sí lo golpeas si con el hijo del vecino no te atreves? Que no es nada tuyo, que no tienes ese vínculo, y con mi hijo, que debo de tener ese vínculo de amor y protección, a él sí lo agredo, a él sí lo golpeo, a él sí lo violento, a él sí lo abuso. No, no hay Lo que pasa una... es que viene ese adultocentrismo, ¿no? Hacia el Sí, niño, o el paternocentrismo aquí, porque el adultocentrismo es que yo también, no solo, tú ahorita acabaste de ser algo que incluso es hasta romántico. Hay gente que se atreve a golpear los hijos de otros no, también. sí, sí, hay esos casos, Pero, pero no es una... son sí, menores. no es Por lo una regular constante. pasa eso, ¿no? Por lo regular pasa eso. Entonces, si son mis hijos y para los hijos debe de haber amor, hay que demostrarlo, hay que decirlo, hay que expresarlo y pues bueno, vamos a seguir en este trabajo que no es una tarea fácil, pero vamos a seguir siendo tercos con transmitir estas ideas, estos conceptos y este nuevo enfoque de ver desde la Y crianza entender, la prevención de muchas situaciones en salud mental. y entender definitivamente que un factor protector preventivo de una cantidad de conductas peligrosas, de gestiones emocionales inadecuadas, de replicaciones y de trastornos en la edad adulta se pueden prever a través de una estructuración sana. Por supuesto, hay sus excepciones donde lo biológico supera todo esto, pero sé y estoy totalmente seguro aquí de que si hacemos un pésimo encuadre, lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Pero que casualmente en el caso de las ideaciones suicidas infantiles, el mayor ente protector es un vínculo afectivo con sus figuras parentales y con sus personas cercanas de tipo social que supervisen. Nosotros como docentes, como orientadores, como padres, como tíos, como padrinos, como abuelos, tenemos un deber de supervisar la salud mental de nuestros hijos y de que gocen de vínculos sanos de amor. Entonces nos toca replantear dos conceptos, estimados. Uno es qué es salud mental y dos, qué es el amor. Y hay que cuidar la salud mental de nuestros niños porque ellos también tienen esas situaciones, esos conflictos, como lo pasan los adultos, que pensamos que los niños son felices y ellos no sufren, ¿no? Hay que dejar eso de lado. Así es. Muchas gracias, Isa. De verdad que mil gracias. No, gracias, fue muy bueno hablar de este tema hoy porque es muy necesario. Es que pues también lo agradezco mucho.